Saludos a todos, hoy estamos ya en el día 6 de la tragedia y la situación es muy preocupante. Nosotros, a nuestro entender, la situación es de una extrema gravedad. La razón no es solo lo ocurrido en Valencia, lo ocurrido en esos pueblos que quedaron totalmente anegados, que siguen anegados en este momento, con todos los peligros que eso implica debido a la enorme cantidad de cadáveres en descomposición, etcétera, etcétera, lo cual en sí mismo es un enorme peligro, sino también por la última noticia de que parece que hay una alerta roja también en torno a Barcelona de lluvias torrenciales que se están produciendo ahora mismo y que esperemos no causen también problemas del tipo que hemos visto en Valencia. La razón principal es que ahora ya estamos entrando en una fase muy peligrosa que algunos catalogarán como prerevolucionaria, una fase muy peligrosa de desequilibrio psíquico. Ahora mismo no es un momento de jalear las emociones o las pasiones más bajas de la forma que dicta la violencia. Uno debería también preguntarse si no era ese precisamente el objetivo en primera instancia. La situación, en el contexto general, es de extrema gravedad, como veníamos diciendo en este canal desde hace casi 2 años. No es una cosa de ayer, no es un hecho puntual de unas lluvias torrenciales. Lo hemos visto dentro de esta inactividad o inoperancia del Estado y las capacidades del Estado para gestionar esta catástrofe. Es una cosa más compleja con un contexto más amplio, pero digamos que vamos a empezar por el principio y vamos a empezar por la cuestión de la cordura. Ahora debe imponerse la cordura. Sí, es difícil, pero es necesario hacer un llamamiento a la cordura. No son momentos para entrar en disputas que no vienen al caso ahora. Lo importante ahora es actuar para que se haga todo lo posible por atenuar la tragedia, en el caso valenciano, y lo siguiente es hacer todo lo posible para que esto no se convierta en una tragedia mayor, que se extienda dentro de esas pasiones, dentro de esas, por lo demás, legítimas quejas, pero que van a poder ser canalizadas para otros fines, no los fines que las personas que actúan de esta manera piensan o imaginan que van a ocurrir, sino otros fines, otros fines. Hay que entender que estamos en guerra, en una guerra mundial. Esto no lo hemos querido ver hasta que nos ha venido encima. Esto ha significado que el posicionamiento político y de los recursos del Estado es otro, no es el que habitualmente debería haber sido. Se han posicionado todos los recursos del Estado, incluso a nivel ideológico y de planteamientos ideológicos, se han posicionado del lado de un bando dentro de una confrontación mundial por la hegemonía política mundial. Y esto parece que tampoco lo queremos entender y no queremos hacer relaciones. Hay corazón, y eso es una buena noticia. En torno a esta tragedia hemos visto que España tiene corazón, que la gente ha puesto, digamos, todo de sí, de la forma que ha podido, para tratar de hacer algo, de llamar la atención, aunque sea, pero en un sentido positivo. No quieren que las personas sufran, no quieren que esta tragedia, digamos, se haga más grande de lo que ya lo es, de hecho, por desgracia. Hay corazón y eso es algo bueno y es como para congratularse. Por desgracia falta cabeza. Hemos visto ya llamamientos en torno a la cuestión de que España es un Estado fallido, como si esto fuese algo que ocurriese hace 6 días o que esté ocurriendo desde hace 6 días. No, no es simplemente un Estado fallido, que también es una civilización fallida. Y esto es lo que siempre estamos llamando la atención. Siempre estamos llamando la atención, señores, esto es serio, esto es muy preocupante. Estamos en una civilización fallida. Esa civilización fallida es la que ha conducido al mundo a la guerra. Y esos posicionamientos, tanto ideológicos como de recursos, han llevado a que el Estado particular, no solo español, sino también de otros estados del entorno, ahora se presente como fallido. ¿Hay auténticamente posibilidades de responder adecuadamente a los desafíos teniendo en cuenta este posicionamiento de partida? No nos olvidemos que todo esto empezó con aquella misteriosa enfermedad y lo que se hizo en torno a ella. Aquello implicó consecuencias que habrían de verse en el largo plazo. Ahora ya estamos en el largo plazo. Medio plazo.
si lo quieren llamar así. Ahora ya estamos en las consecuencias de aquello. Venía de antes. Parece que ya nos queremos olvidar de toda la tensión política de los años precedentes a aquel infame 2020. No contentos con todo esto, las autoridades políticas no solo no reaccionaron de manera adecuada, y las autoridades intelectuales que supuestamente existen en este país no reaccionaron de manera adecuada, sino que continuaron con la corriente, siguieron la corriente. ¿Y cuál era esa corriente? La guerra mundial, la confrontación total con Rusia, con China, con Irán, etcétera, etcétera. Esto es la línea que tenemos. Hay más desgracias en el mundo y, por desgracia, si esto sigue así, habrá muchas más desgracias en el mundo. Pero hay, digamos, que esa necesaria labor intelectual que permita ponerle cabeza al corazón. Esa es la pregunta que hacemos. Nosotros, desde luego, no lo vemos. Vemos llamamientos muy peligrosos en un sentido político, en un sentido social, etcétera, etcétera. Desde luego que ahora lo que necesitan los valencianos es ayuda, digamos, elemental, ayuda que no va con realmente un Estado, sino que son cuestiones humanas, auténticamente humanas. Y el Estado no es humano. Parece que nos queremos olvidar también de esto. El Estado es una máquina y es muy importante que haya alguien al frente de esa máquina, es decir, una capacidad intelectual, una cabeza que pueda dirigir los corazones de la gente. Los corazones de la gente son fáciles de manipular, sobre todo cuando no hay cabeza. Este es el llamamiento que hacemos. Mucho cuidado con las pasiones y traten, en la medida de sus posibilidades, de pensar y de pensar adecuadamente. Aquí hay una serie de líneas muy definidas que tratan de llevar a una confrontación aquí, en España mismo. Hay líneas muy definidas en ese sentido. Y esto no es natural, no es lo que la gente hace. La gente, de manera espontánea y natural, lo que hace es solidarizarse. De hecho, mucha gente ha ido a Valencia a ayudar. Por desgracia, nosotros no hemos podido hacerlo, pero nos hubiera gustado hacerlo también, desde luego. Nosotros particularmente conocemos Sedaví. Allí conocimos a la gente del lugar y no sabemos nada de ellos porque perdimos el contacto hace mucho tiempo, pero vaya, conocemos el lugar, conocemos a la gente. Conocemos a más gente de Valencia, debido a que durante muchos años nos dedicamos a la música y muchas veces hacíamos conciertos en Valencia, en Castellón, en los alrededores. Mucha gente de por allí, gente estupenda, la verdad, gente con la que se conectaba muy bien. Entonces, algunos están tratando de azuzar las cuestiones políticas, lingüísticas, culturales y de todo tipo. Cabe preguntarse por qué. ¿No ha estado el gobierno a la altura? Por supuesto que no, pero hay que preguntarse, ¿cuál es la altura? ¿Cuál es la función que tiene que cumplir el gobierno? Una cosa es lo que el pueblo entiende, lo que la población de Valencia entiende que tiene que cumplir el gobierno, y otra muy diferente es los planes intelectuales, las líneas intelectuales que son las que sigue ese Estado. Y en ese sentido lo están haciendo bien. Están haciendo el mal, pero lo están haciendo bien. Este es un problema civilizatorio. Cuanto más tiempo tardemos en plantear seriamente y hacemos un llamamiento, por ejemplo, veíamos al señor Bizner en Negocios Televisión hablando del Estado fallido español, también habíamos visto a, ¿cómo se llama? Bueno, se nos ha ido el nombre. Lorenzo Ramírez también hablando en ese mismo sentido de Estado fallido. Nosotros hacemos un llamamiento a ellos y a otras personas con capacidades de ir un poco más allá, de hacer un esfuerzo intelectual. Hacemos un llamamiento a que se planteen con toda seriedad si esto es un Estado fallido o una civilización fallida. Porque en caso de que sea una civilización fallida, nosotros no tenemos ninguna duda al respecto, no tenemos ninguna duda. En caso de que sea una civilización fallida, entonces el problema que pueda surgir de todo esto es mucho mayor. Esto sería el colapso que ya llevamos aquí anunciando desde siempre, el colapso de todo Occidente. Esto no es ninguna broma. Conducidos por una cultura, por un enfoque limitado, sistemático, un pensamiento sistemático, una educación en torno a ese pensamiento sistemático, hemos dado en pensar que todo es materia y que todo se puede solucionar por métodos materiales.
Esto está muy bien y nosotros aquí no negamos la utilidad de esos métodos materiales y los avances técnicos y todo eso. Nunca hemos hecho tal cosa, no dudamos de la valía de eso. De hecho, nosotros valoramos que eso es bueno. El problema es que se desechó por completo todo lo que está por encima de eso. Al hacerlo, hemos caído, sin darnos cuenta, en las redes que algunos fueron componiendo con mucho tiempo, con mucha antelación, de planes acerca de lo que debía ser la humanidad. Y hemos perdido de vista que hemos sido atrapados en esas redes. Al ser atrapados en esas redes, hemos caído en un fracaso civilizatorio, en una civilización fallida, porque esas redes fueron compuestas como un proyecto civilizatorio, y esto se ha dicho abiertamente, se sigue diciendo abiertamente. Por eso la señora von der Leyen, al hablar del desastre en Valencia, lo único que hizo fue apelar al cambio climático. Por eso estamos viendo noticias, esperamos poder hacer una investigación al respecto, lo más seria posible y sintetizarla, pero estamos viendo muchas noticias acerca de la cuestión climática, de las armas climáticas. Bueno, la existencia de las armas climáticas no es ninguna conspiración, existen realmente. Lo que no sabemos es hasta qué punto esto ha sido determinante en el desastre en concreto en Valencia. Pero es que en Valencia no hemos solo visto la caída del Estado, de un Estado fallido, hemos visto también la caída de una civilización fallida, de todo un proyecto, de toda una manera de hacer las cosas. Las cosas fueron, digamos, yendo paso a paso en esa dirección. Aquí, en este país, en concreto, en España, hubo muchas otras tragedias anteriormente. Hubo la tragedia de toda una generación que ya nadie recuerda, que tuvo que vivir la desesperación de enfrentar todo un proyecto vital sin ningún atisbo de dignidad. Y eso continúa. Todas las generaciones jóvenes tienen que cargar con esto y no se habla de ello. Hemos visto también una horrible tragedia con todo aquello de aquella misteriosa enfermedad, las medidas que se llevaron a cabo y el tratamiento, cuyas consecuencias tampoco se debaten, no se dicen abiertamente. Todo aquello fue una tragedia y hay muchos afectados por esto. Todo esto, señores, es un problema civilizatorio, es un fracaso civilizatorio. Y nosotros hacemos un llamamiento serio y responsable, como hacemos siempre, y tenemos todo el fondo de vídeos del canal que atestiguan que llevamos haciendo este trabajo casi 2 años, de hecho faltan días para que se cumplan los 2 años que llevamos trabajando en esto, llamando la atención muy seriamente de un problema muy grave que está produciendo resultados horribles ya, desde hace años de hecho, pero ahora de forma muy clara. Estamos siendo empujados a una guerra mundial todavía peor de lo que ya tenemos ahora mismo. Porque ese proyecto falso civilizatorio, ese fracaso civilizatorio, esa civilización fallida, sigue insistiendo en su única lógica interna. Y su única lógica interna pasa por la aniquilación de los países que no están dispuestos a suscribir su proyecto. Esos países son nada más y nada menos que Rusia, China, Irán y tantos otros más. Hemos pensado que los adelantos técnicos y la construcción de entelequias como el Estado o sistemas de este tipo, hemos pensado que lo hacían todo, porque pensamos que el ser humano solo era carne y hueso, pero esto no es cierto y ahora se está comprobando. La manipulación que se está llevando a cabo ya sobre la tragedia en Valencia es muy clara, no deja ningún lugar a la duda. Por supuesto, ahora el interés es polarizar, dividir a la sociedad, no solo valenciana, sino española, y tratar, en ese sentido, de hacer sobrevivir el proyecto. Un proyecto que es divisivo por definición, y esto tampoco es nada extraño ni nada nuevo. Estamos en esa situación, y estos planteamientos solo se pueden solucionar si antes se observa el problema como lo que es, un problema civilizatorio. Es necesario reflexionar sobre todo esto y abrir un debate, así que hacemos un llamamiento, ya lo hemos hecho muchas veces, ahora lo volvemos a hacer, más alto si cabe, un llamamiento a un debate intelectual muy necesario acerca del fracaso del proyecto civilizatorio moderno. Esto es real, esto no es una tontería. Tenemos a un Irán ahora mismo a punto de responder al último ataque israelí. Tenemos a un Israel que sigue implementando un genocidio horrible en Gaza y ahora también en el Líbano. Tenemos a una Ucrania que se está hundiendo
por seguir los delirantes dictados de Estados Unidos, de sus aliados, la OTAN o lo que sea que ustedes quieran. Tenemos una también terrible tragedia allí. Tenemos una tragedia en Rusia que también ha sido empujada a esa guerra. Y sí, decimos bien, ha sido empujada porque vean los vídeos del canal si quieren y comprobarán que esto es todo un largo proceso en el cual se puede ver de manera nítida cómo Estados Unidos y sus estrategas, tan pronto como los años 70, ya tenían un plan diseñado para el control completo de esa zona, de Rusia, de todo el extensísimo territorio de Rusia. Esto no es nada nuevo y si ustedes siguen los canales de geopolítica ya saben que efectivamente hay información que sostiene y mucho esta tesis. Otra cosa es que la propaganda haya dicho otra cosa. ¿Por qué esa propaganda ha dicho otra cosa? Porque vivimos en un proyecto civilizatorio fallido, el cual se retroalimenta sobre la base del propio sistema que se ha implementado. Y teniendo eso en cuenta, la retroalimentación propagandística es legítima. Es decir, solo existe el proyecto moderno, solo existe el proyecto occidental y todo lo demás es para eliminar o exterminar. Y en ese eliminar y exterminar, ahora estamos viendo que no son solo rusos, chinos, gazatíes, sino que también es la población española. Esto significa, básicamente, que la prioridad no es la de un pueblo en concreto, el valenciano, el español o lo que sea, dentro de un formato civilizatorio. No, señor. La prioridad es el sistema y la transformación de un ser humano que es visto como un objeto o como una mercancía, no como un ser conectado con el principio mismo del cosmos y en ese sentido con Dios, si es que ustedes son religiosos. Esto no se contempla. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso en el proyecto moderno. Aquí solo se observa una serie de individuos o de mercancías que simplemente sobran porque no son sostenibles dentro de los planteamientos del propio sistema, sobre un formato, insistimos, civilizatorio fallido. ¿Qué es lo que ha fallado aquí? No ha fallado el plan de conformar un sistema mundial, ¿no? El plan sigue ahí. Lo que ha fallado es la ilusión de aquellos que tienen corazón, pero les faltó cabeza. La ilusión de que ese proyecto civilizatorio moderno era algo bueno, era algo deseable. Eso exactamente es lo que ha fracasado. No tenemos un Estado fallido, tenemos una civilización fallida, lo cual es muchísimo peor, inconmensurablemente peor que tener un Estado fallido. El Estado, de hecho, es lo que nosotros hemos acuñado aquí como profesionales de la incompetencia. Los políticos no están siendo incompetentes sin más, no, están siendo profesionales de la incompetencia. Los políticos siguen las líneas, esas redes que han sido diseñadas, siguen las líneas para conducir a su Estado, al Estado que gestionan, en la dirección determinada, predeterminada. Son profesionales de la incompetencia, es decir, son profesionales, hacen su trabajo, solo que no es el trabajo que ustedes creen, es otro. Por lo demás, ese plan tampoco es que sea un secreto, realmente está a la luz de todos, pero no hay ese paso necesario de intelectuales que al nivel de una cultura local traduzcan esto para que se pueda comprender. Lo que hay que traducir aquí, lo decimos una última vez y con esto concluimos, lo que hay que traducir aquí es que se parte de la base de que el ser humano no es trascendente en sí mismo, no está conectado con el origen del cosmos, sino que es solo un proceso dentro de la evolución más, un proceso desechable y que de hecho es deseable que sea desechado para que se produzca el siguiente proceso sobre la misma base. Los diferentes puntos del proceso no son subsidiarios del origen. No, señor, no es eso lo que se piensa. Se cree que son simplemente objetos desechables, como tantas otras cosas desechables que tenemos en esta sociedad moderna. El ser humano no es diferente del envoltorio de este o aquel producto. No es concebido de forma diferente. No se entiende que la individualidad de ustedes, el corazón de ustedes, forme parte de algo más grande. No, señor. Ustedes solo son insectos, por así decir. Y digamos que lo único que importa es salvar a la reina de la colmena.
Eso es lo único que importa. Esa reina, ya pueden ustedes imaginarse quiénes son. Ellos solo importan. Y lo demás es desechable. Esto es algo que básicamente marca la traducción en palabras simples de lo que es el proyecto civilizatorio moderno. Es un proyecto diseñado al revés de las civilizaciones tradicionales para conseguir un resultado o un objetivo opuesto al de las civilizaciones tradicionales. Ese es el auténtico objetivo y, digamos que la prioridad que se marca a día de hoy. Así pues, por encima de todo el caos de confusión, de polarización, de confrontación, etcétera, etcétera, lo que tenemos es unos valencianos que tienen corazón y que merecen recibir la ayuda que necesitan. Tenemos a unos españoles que tienen corazón y que quieren ayudar, pero tenemos que eso no encaja con el formato del Estado y no encaja con el formato de la civilización. Y esto no lo estamos sabiendo entender. Por eso hacemos este llamamiento y esperamos que resulte útil. Por lo demás, lo dicho, todos nuestros sentimientos, el pésame, el dolor y los buenos deseos de que la situación mejore están con el pueblo de esos pobres habitantes de ese Sedaví, todos esos pueblos, en fin. Lamentamos mucho esta situación, por desgracia, esto corre el riesgo de ir a peor, así que hacemos un llamamiento a la reacción, a la cordura y a que se reflexione sobre esto, la necesidad acuciante, muy acuciante, de ponerle cabeza a ese corazón. Así que lo dicho, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse y todas esas cosas, hagan circular esta información, a ver si llega a alguien que, digamos, que pueda realmente darle voz a este humilde llamamiento que hacemos aquí y que pueda redundar en ese necesario enfoque que plantee las cosas en lo que realmente son, qué es lo que de verdad está pasando aquí. Porque mañana habrá otra tragedia y pasado otra, mientras no se haga este necesario trabajo. Mientras no se haga esta labor que estamos diciendo aquí, esto continuará y continuará y continuará. No tengan ninguna duda. Las directrices son esas. El modelo es ese. El formato es ese. El resultado que se espera es ese. No es otro, es ese. Precisamente ese. En fin, lo dicho. Un saludo muy grande para todos y nos vemos en la próxima.